Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6 FM. Este es el programa El Justo por la Fe Vivirá. Nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica y tu hermano quien te habla, Blas Pesotti Arias, te saludan. Gloria al nombre del Señor para siempre. Quiero en esta mañana enviar un saludo fraternal a los siervos de Dios en las iglesias, en todo lugar donde llega esta señal. Dios les bendiga. Alístese, amado, tome su Biblia. Quiero leer el pasaje escritural y seguidamente oramos. Oramos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 24. Seguimos con el pasaje del versículo 22 al versículo 27. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tiene? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amante y amado Dios, te damos gracias, Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta mañana, Padre, hago una oración especial por Colombia, Señor, por esta nación Colombia, en que el mismo himno nacional de esta república dice que hay una gloria inmarcesible, hay un júbilo inmortal, pero también dice que en surcos de dolores el bien germina ya. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que el bien de esta tierra es tu iglesia, la iglesia de Jesucristo. Te pido, Señor, que prepares a tus siervos, que guardes a tus hijos, a tus verdaderos hijos, que te aman, que te sirven, que te, Señor, obedecen tu palabra, Padre, y hacen la obra en Colombia y en las naciones, para que tú nos des fuerzas y nos des sabiduría y fe, gracia, para poder seguir obedeciendo y el testimonio de Cristo pueda salvar esta nación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que guardes los estamentos de este país, las instituciones, Señor, democráticas. Guarda, Señor, Padre, al presidente. Usa al presidente, Padre. Usa al presidente de Colombia. Usa a los ministros del despacho. Usa también, Padre, en el nombre de Jesús, a los embajadores de la República de Colombia. Usa a los senadores, a los representantes. Te presento, Señor, en el nombre de Cristo, a los burgomaestres,
a los gobernadores, al contralor, al general, al fiscal general de la nación, al procurador general de la nación, a los jueces de la República, Padre, en tu presencia los colocamos delante de ti, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, en el nombre del Tribunal Superior de Justicia. Padre, en el nombre de Jesús, te colocamos a todas las autoridades civiles de esta nación y también las autoridades militares son colocadas delante de ti. Te presento, Señor, a los oficiales y suboficiales del Ejército, de la Policía Nacional de Colombia, de la Armada Nacional de Colombia, Padre, de la base naval. Presento también a las Fuerzas Aéreas Colombianas, en el nombre de Jesús, a las autoridades eclesiásticas, religiosas, que forman parte, que conforman, Señor, instituciones también democráticas, que todo este grupo de autoridades en esta mañana, Padre amado, por Jesucristo te pido que tú les des sometimiento, docilidad, sujeción a las instituciones colombianas y a la Constitución Nacional del país, para que vivamos quieta y reposadamente, como dice tu palabra, con toda honestidad y piedad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma, Señor, a esta nación, toma control, Padre, de los comicios que están prontos a realizarse en Colombia, para que sean unos comicios pacíficos, justos, Señor, unos comicios sin alteración del orden, unos comicios en donde los electores elijan, Padre, en paz y con libertad, Padre, a un presidente de Colombia que venga a producir paz y justicia en este país. En el nombre de Jesús de Nazaret, te coloco la Iglesia de Cristo también, para que tú, Espíritu Santo, sople sobre ella, en el nombre de Jesús, y vivifica tu palabra en esta mañana de enseñanza bíblica, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Y quién vive, hermano? Cristo, y a su nombre, gloria. Y Cristo viene pronto, amado. Cristo viene pronto, querramos o no querramos, estemos preparados o no. Cristo viene pronto, bendito sea el Señor. Él lo prometió y de que viene, viene, en el nombre de Jesús. Bueno, mi amado, los 6 versículos que leí al comienzo hacen parte del pasaje escritural del estudio de hoy. Defensa de Pablo ante Félix es la enseñanza bíblica que nos corresponde continuar para terminar el capítulo. Hoy la 12ª parte de este estudio, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que aprender a amar, a servir a Dios y también a orar. Pero ¿cómo sabemos nosotros o cómo aprendemos, amado, a amar a Dios, a servirle y a obedecerle, orando y guardando la palabra? ¿Y cómo podemos orar y guardar la palabra si no conocemos la Biblia? Hay que tener conocimiento de Dios. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido cuando le faltó conocimiento. Y si hay un libro en la Biblia que más nos enseña cómo amar, cómo servir y cómo obedecer a Dios, es el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, había empezado en el programa previo la enseñanza sobre la interrupción del juicio. Se detuvo el juicio contra el apóstol Pablo y lo había enseñado en el versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto.
ese versículo lo estudiamos bastante detallado en el programa anterior. Aquí, como usted observa, el juez Félix detiene el juicio contra Pablo y da la condición para él volverlo a reanudar. Dice: cuando descendiere el tribuno Licia, acabaré de conocer de vuestro asunto. Es decir, prometió reanudar el juicio. Hoy voy a seguir por el versículo 23, en donde, que dice así: y mandó Félix, por supuesto, al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En este verso 23, como usted escucha, el juez Félix le da las condiciones al centurión en que debe mantener al preso. Las condiciones. Ahí vamos a estudiar hoy, precisamente. Dice otra versión bíblica en este verso 23, no dice mandó el centurión que se custodiase a Pablo, sino dice que Pablo fuera mantenido bajo guardia. E incluso hay otra que dice que Pablo fuese guardado bajo arresto abierto para que se le concediese, pero que se le concediese alguna libertad. Como usted escucha, aquí en las condiciones que da Félix al centurión, en las cuales o bajo las cuales debía mantener al preso, habla dos cosas interesantes, importantes. Primero, custodiar, se custodiase, o sea que Pablo no está libre, está bajo arresto, va a ser mantenido detenido. Y otro punto interesante aquí es que se le concediese alguna libertad. Estoy hablándole en la primera parte del verso 23. Dos palabras: custodia y libertad. Por esta razón, los analistas bíblicos han pensado hasta qué punto el apóstol iba a estar detenido hasta qué punto iba a estar con libertad, iba a tener cierta libertad. Entonces, sobre esto ya había terminado en el programa anterior y había dicho que algunos intérpretes consideran que esto de que dice el versículo 23, que habla de custodia y habla de libertad, indica que Pablo iba a dejarse allí detenido, pero sin cadenas, así de sencillo. Porque recordemos que él siempre había tenido unas cadenas y con esas cadenas estaba atado a unos soldados. Pero hay otros estudiosos bíblicos que consideran que, como en este verso 23, la custodia de Pablo, hay una versión bíblica que la llama arresto abierto, que Pablo fuese mantenido bajo arresto abierto. Y el arresto abierto indica una custodia libre. Eso es lo que significa arresto abierto, una custodia libre, es decir, que era lo contrario a un detenimiento aislado. Como ese es el significado de esa frase, entonces algunos intérpretes, repito, han considerado que en realidad el apóstol Pablo no iba a ser dejado sin cadenas. Lo que Félix le acaba de decir al centurión, que se custodiara a Pablo, pero que se le diese alguna libertad al apóstol, indica que él iba a seguir con las cadenas puestas.
pero iba a tener ciertas condiciones que le iban a hacer la vida un poco fácil. Gloria al Señor. Ahora, recordemos algo interesante, que ya yo lo he dicho antes, amados, y es que el apóstol Pablo, para este tiempo, no parecía realmente padecer necesidad. Él tenía cubiertas sus necesidades. Para esta época, dice el relato de Hechos y las epístolas paulinas, él no recibió ofrendas. Tenía una vida, al parecer, como dicen los eruditos, un poco llevadera, tolerable, más cómoda. Entonces, por ese modo de interpretar este versículo, es que algunos consideran que el apóstol Pablo tuvo facilidad, como dice el pasaje, como dice el verso, para continuar su ministerio de intersección. O sea, para orar. Él tenía libertad para orar durante esos 2 años que permaneció retenido allí en Cesarea, que precisamente estaba retenido en el palacio de Herodes, el llamado pretorio de Herodes. Allí, en ese momento, en esos 2 años, durante esos 2 años, él tuvo libertad para orar, pero tuvo libertad también, dicen los analistas, para realizar sus actividades literarias cristianas, es decir, para escribir de pronto algunas iglesias, y tuvo libertad, como dice el pasaje, para recibir visitas. O sea, era un preso privilegiado, tenía ciertas prerrogativas, ciertas ventajas, y además añaden los que consideran que Pablo realmente, según lo dice el verso 23, se interpreta del verso 23, no fue liberado de las cadenas, pero sí se le concedió alguna libertad. Consideran que además pudo el apóstol planear misiones durante esos 2 años que estaba preso. Pero usted dirá, caramba, hermano, ¿por qué dice eso? Planear misiones. Si el apóstol, ¿cómo iba a realizar viajes misioneros? No, yo no. Por supuesto que el apóstol Pablo no realizaba viajes misioneros. Estoy hablando de que pudo planear misiones en el sentido de que supervisaba como apóstol líder, como apóstol de la circuncisión, de la incircuncisión de los gentiles. Supervisaba las agendas misioneras de otros siervos de Dios que estaban sujetos a él como líder a las misiones. Entonces, dicen los estudiosos que todas estas actividades que se suponen que las pudo hacer el apóstol, porque tenía libertad para hacerlas, a pesar que estaba sujeto a las cadenas todavía, pues se dice que él las realizó seguramente en asocio, en estrecha colaboración con miembros de la iglesia de Cesarea de Palestina, e incluso de algunos otros discípulos de iglesias gentiles que seguramente habían llegado con Pablo, a Jerusalén, de las misiones a los gentiles, del tercer viaje misionero, y que se habrían trasladado supuestamente a Cesarea para ver qué podían hacer a favor del apóstol. Con toda esta gente seguramente trabajó el apóstol Pablo todas estas cosas que suponen los analistas que él tuvo libertad para hacer. Entonces podemos afirmar, en conclusión del análisis que he hecho, que el versículo 23 lo que da a entender es que Félix le dijo al centurión que atendiera al apóstol Pablo con comodidad, pero que lo vigilara
con seguridad. Esa es la conclusión. Y lo más aceptado es que en realidad no se le soltó de las cadenas, sino tenía libertad, como ya le he dicho. Es más, amado, se cree que el soldado al que Pablo estuvo atado aquí en Cesarea, todo este tiempo que él duró detenido allí, se cambiaba, se rotaba cada 6 horas. Imagínense como un trabajador en una empresa hoy en día aquí en nuestro mundo occidental. Que trabaja 6 horas, algunos trabajan 8 horas. Entonces iban rotándose, con la diferencia de que acá con Pablo había que tenerlo también atado a un soldado en las noches y en las madrugadas. Entonces eran 4 soldados durante el día que eran rotados cada 6 horas. Eso es lo que dice la historia extrabíblica. Y afirman algunos escritores antiguos. Además, como ya lo he mencionado antes, aleluya, gloria al Señor, no se sabe si Cornelio se encontraba, a propósito de las visitas que él recibía allí, o que tenía libertad Pablo para recibir. No se sabe si entre esas visitas estaría Cornelio, el centurión, que hacía 20 años el Espíritu Santo a través de Pedro se había derramado en su casa y se había fundado una iglesia allí. A propósito de eso es que ahora le afirmo que no se sabe si Cornelio se encontraba para esta época allí en Cesarea. Habían pasado 20 años. Lo que se asegura por parte de los eruditos es que la iglesia que había fundado Pedro allí en Cesarea se había desarrollado, estaba floreciendo ya, estaría floreciente. Por lo tanto, si no estaba Cornelio allí en Cesarea, algún discípulo de la iglesia de Cornelio visitaría al apóstol también, y posiblemente el mismo Felipe el Evangelista también sería de gran ayuda y una visita importante allí en la cárcel de Cesarea para el apóstol. Volvamos al texto. Ahora veamos el final del versículo 23. Y que se le concediese alguna libertad, dice Félix al centurión. Y que, termina diciendo el verso 23, observe su Biblia, no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Como dice otra traducción, y que a ninguno de sus amigos debía impedírsele que le atendieren. O sea que Félix permitió a los suyos, es decir, a la gente allegada a Pablo, a los amigos de Pablo, eran los amigos de Pablo. ¿Y quiénes eran esos amigos? Pues siervos de Dios, ministros, misioneros y hermanos seguramente de la iglesia allí de Cesarea, posiblemente de otras iglesias de Palestina, y como ya le dije, hasta algunos hermanos que habían llegado de la gentilidad de los viajes misioneros, del tercer viaje misionero con Pablo, y que estaban allí en Cesarea para servir a Pablo. Entonces, por eso dice que no le impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Vale decir, ministrar al apóstol como siervos. Todos los hermanos eran como servidores, como criados del apóstol. Pero ¿en qué sentido le ayudaba? Para sus necesidades personales, mi amado hermano, para sus necesidades personales. Tal vez le traían comida, le traían bebida, le traían ropa, en fin, todas las cosas necesarias para que el apóstol viviera una vida más cómoda. Amén. Ahora, se han preguntado algunos, ¿quiénes serían estos siervos? Ya yo les dije, pues, que serían hermanos de diferentes iglesias, incluyendo la de Cesarea.
como por ejemplo Lucas. Algunos dicen que seguramente Lucas era uno de ellos, y otros más relevantes, Aristarco, Trófimo, que eran siervos importantes del apóstol. Y amén de Felipe el Evangelista, que como ya yo lo he mencionado, seguramente estaba allí entre las visitas, y muchos otros. Vea, hay algo muy importante aquí en este punto del estudio, y es que estas condiciones que estamos estudiando, ventajosas, que Dios permitió para el apóstol aquí en este presidio en Cesarea, ¿cómo decirle? Sirven para que usted y yo entendamos, gloria al Señor, por qué razón se convirtió Cesarea de Palestina, Cesarea la Marítima, en la sede principal de las misiones de Pablo, o lo que llaman el cuartel general del apóstol en su ministerio durante estos 2 años, que duró preso aquí. ¿Por qué? Porque tenía libertad para todas las cosas que ya le he mencionado. Gloria al Señor. Recordemos que durante la vida misionera del apóstol, precisamente, él tuvo en sus distintos viajes misioneros, que relata el libro de los Hechos, distintas sedes principales para su misión, distintas, ¿cómo decirle?, cuarteles generales. Él tuvo diferentes residencias donde él se quedaba y organizaba todo y vivía. Por ejemplo, escuche, durante el primer viaje misionero, que fue a Asia Menor y el sur de la provincia de Galacia, el apóstol tuvo como sede o cuartel general en ese primer viaje a Antioquía de Pisidia. ¿Por qué? Porque en Antioquía de Pisidia, cuando estudiamos ya eso en su momento, vimos que el apóstol duró por lo menos varios meses en Antioquía de Pisidia. Por el tiempo, él iba escogiendo, donde más duraba, allí escogía ubicar su sede de su misión. Esa fue la sede en el primer viaje, Antioquía de Pisidia. En el segundo viaje misionero, como el apóstol duró, la ciudad donde más tiempo duró fue Corinto, la capital de la provincia del sur de Grecia. Duró 1 año y medio. Entonces se dice que ese fue el cuartel general, la residencia del apóstol durante su segundo viaje misionero, Corinto. En el tercer viaje misionero, el apóstol dura más tiempo, como nosotros ya lo estudiamos, 3 años por lo menos, en Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, o Asia proconsular. Por lo tanto, Éfeso fue la sede principal, o el cuartel general, o la residencia del apóstol durante el tercer viaje misionero, porque ahí duró 3 años. Ahora que está preso, en el capítulo 24, él dura 2 años aquí en Cesarea, como estamos estudiando. Y por esa razón, él escoge como cuartel general Cesarea. Y porque también, como nos está enseñando el versículo 23, ahora que estudiamos, él tenía libertad para muchas cosas. Entonces, era propicia Cesarea como sede general de las misiones. Por supuesto, lógicamente, amado, la Cesarea, en este capítulo 24, como sede general de las misiones de Pablo, no fue usada por el apóstol como él usó en su momento las sedes de Antioquía de Pisidia en el primer viaje, o de Corinto en el segundo viaje misionero, o Éfeso en el tercer viaje misionero. ¿Por qué?
porque en esos 3 viajes anteriores, en esas 3 sedes anteriores, él estaba libre. Él podía salir y hacer sus misiones como quería, ir a donde él quería, o mejor dicho, donde el Espíritu Santo le guiaba. Pero ahora en Cesarea él está preso. Él no puede moverse, está encadenado, aunque tiene cierta libertad. Entonces, la sede, él funciona en esta sede de Cesarea, en el capítulo 24 de Hechos, como supervisor, amén, superintendente. Él no es un misionero activo, sino un superintendente. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Él está ahora vigilado, pero está al mismo tiempo, tiene ciertas prebendas, prerrogativas, que le concede Félix el gobernador. Puede recibir personas, puede escribir cartas, puede, bendito sea el Señor, orar, puede, ¿cómo decirle?, supervisar las misiones de otros siervos, en fin. Él se encuentra con un presidio bastante cómodo, amén de que, como ya vuelvo y le repito, las necesidades económicas de Pablo no eran lo principal en esta época. Y ya sabemos por qué. Porque los hermanos le suplían, los que lo visitaban le suplían. No necesitaba que otras iglesias le mandaran. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, hay algo interesante aquí. Además, mire, escúcheme lo que le voy a decir. El libro de Hechos no nos dice, pero estamos suponiendo con los intérpretes que todas estas actividades él las pudo realizar. Incluso algunos creen que sus conversaciones con los soldados a los que se mantenía atados y que eran rotados, cambiados cada 6 horas, versaban sobre el Evangelio. Eran conversaciones evangelísticas. Y como eran conversaciones evangelísticas, los intérpretes dicen que seguramente todos esos soldados que habían pasado atados en algún momento a Pablo, que habían oído el evangelio de Pablo y que salían de Cesarea para otras partes del Imperio Romano, seguramente iban esparciendo las buenas nuevas de salvación, aleluya, a otros lugares del imperio. Mire cómo nadie podía detener la obra del Espíritu Santo en Pablo. Él seguía hablando la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ahora, hay algo también que llama la atención, y es la labor de Lucas. Recordemos que Lucas, el autor del libro de Hechos, el cronista, siempre estuvo con Pablo, como ya lo he mencionado, durante su presidio 2 años en Cesarea. Pero no estaba al lado de él, porque vivía allí en Cesarea, lo visitaba. Lucas, lo mencioné como uno de los que posiblemente visitaba al apóstol. Entonces, lo que le quiero decir es que aunque Lucas se dice que estaba en comunicación constante, frecuente con Pablo durante estos 2 años que el apóstol duró aquí en Cesarea, se cree que él tuvo libertad, por supuesto, para moverse a otras partes, no solamente allí en Cesarea, sino en otras partes de Palestina, y recoger, dicen los intérpretes, Lucas, me refiero a Lucas, cuando no estaba visitando a Pablo, estaba recogiendo material, bendito sea el Señor, para conformar su evangelio. Él aprovechó, Lucas, esos 2 años que estuvo cerca del apóstol,
Pablo para recoger material, información para su evangelio de Lucas. Allí en Cesarea y en otros lugares como Samaria, Jerusalén y Galilea, se dice. Gloria al Señor. No solamente recogerla por información, sino también de testigos oculares de la palabra, personas que vivieron con Jesús, que vivieron con los apóstoles de Jesús, que vieron a Jesús. Gloria al Señor. Entonces, eso, ¿en qué se basa usted para decir eso? Me puede preguntar con autoridad, con justa razón a mí. Bueno, las suposiciones que uno al estudiar la palabra tienen que ir deducidas del contexto bíblico. Vea que el mismo Lucas lo dijo en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Oiga, escuche. Lucas dice, comenzando su evangelio: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que había otros escritores que habían tratado de escribir sobre las cosas de Jesús, los eventos de Jesús y de los apóstoles. Sigue diciendo el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era un funcionario, al parecer griego o romano, amigo del apóstol, posiblemente convertido al evangelio, amigo no del apóstol, del evangelista y cronista Lucas. Por eso le dirige su evangelio a este Teófilo. Y termina diciendo, para que conozcas bien, Teófilo, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por eso es que suponen los intérpretes, por lo que dice la Escritura, que él aprovechó el tiempo que estuvo allí, 2 años, sirviéndole a Pablo, los tiempos en la libertad, y salía a reunir información para su evangelio. Pero no solo eso, dicen los exégetas que también pudo tener la oportunidad para relatar y acumular información también de los viajes de Pablo, de los viajes misioneros de Pablo, y también de los viajes misioneros de Pedro, o de las experiencias que tuvo Pedro, de las cuales él escribió en el libro de los Hechos. Todo ese material lo aprovechó para acumularlo en este tiempo, estando allí en Cesarea. Iba a otras ciudades vecinas de Palestina y allí mismo en Cesarea. Es más, amado hermano, se cree que Lucas pudo haber completado la redacción del Evangelio durante esos 2 años y aún haberla enviado, después que terminó el Evangelio de escribirlo, a el mundo greco-romano, que fueron los destinatarios de su Evangelio durante el tiempo del cautiverio de Pablo, pues, me refiero. Podemos concluir que estos 2 años que Pablo estuvo detenido en Cesarea y Lucas le sirvió al apóstol allí, cerca de él, viviendo en Cesarea, no fueron años desperdiciados, ni para Pablo ni para Lucas, porque como vemos, Lucas reunió material para su evangelio y para el libro de los Hechos. Y por su parte, Pablo, como hemos visto ya, evangelizó, supervisó las misiones de otros siervos, incluso recibió visitas de muchos siervos del Señor y escribió posiblemente cartas además.
Entonces no fue desperdiciado ni para... Mire, para los cristianos, todas las cosas obran para bien, para aquellos que son llamados según el propósito de Dios. Si tú estás en la voluntad de Dios, amado siervo del Señor, llámese evangelista, pastor, maestro, profeta, misionero. Todas las cosas te van a beneficiar para el propósito para el que Dios te ha llamado. Vamos a seguir adelante. Ahora pasemos al verso 24. El pasaje siguiente, 24, 25 y 26, donde vemos un acontecimiento que sucede importante durante el tiempo que está suspendido el proceso contra Pablo, que hace que se retrase el proceso, que no se vuelva a reiniciar por mucho tiempo, pero que nos interesa mucho. Y es la entrevista que sostiene el apóstol Pablo con Félix, el gobernador de Judea. Es decir, una conversación privada que hay entre el preso Pablo y el juez Félix, bendito sea el Señor. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Dice los 3 versos, rápidamente, voy a releerlos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se aterrorizó y dijo a Pablo: vete, lo echó de su presencia, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Aquí vamos a ver, amado, como dicen los cronistas, los estudiosos de la Escritura, las tácticas perversas, las maquinaciones, las manipulaciones de este mal gobernante Félix y la psicología de este hombre malo. Comencemos por el principio. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mire cómo comienza el verso. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. ¿Qué nos da a entender esto? Que Drusila, la que llaman aquí mujer de Félix, no estuvo presente en el proceso legal contra Pablo, que hacía poco se había suspendido. Félix lo había suspendido. Ahora, como que Drusila llega a Cesarea y va con Félix a donde está Pablo. Es decir, esta pareja, en esta pareja se despierta un raro interés por oír al extraño preso nazareno. ¿Por qué? Ahora vamos a ver la razón. Se cree que la razón de este interés de Félix y de Drusila radicaba en Félix, dicen algunos eruditos, porque como dice el verso 22, él tenía un buen conocimiento del camino del evangelio, del cristianismo, y entonces seguramente quiso extender su conocimiento. Ahora que que se suspendió el proceso, que él suspendió el proceso, el juicio, y va a visitar con su mujer a Pablo, quiere extender un poquito el conocimiento. Ahora bien, hay otros estudiosos que no están de acuerdo con eso. Dice que más bien el interés de esta pareja, Félix y Drusila, por oír a Pablo y visitarlo, radicaba más bien en Drusila, en la mujer de Pablo. ¿Por qué? Porque algunos de estos que piensan así le dan credibilidad al verso 24 que le acabo de leer, pero no según dice la Reina Valera, sino según dice el texto latino o el texto occidental.
porque escuche lo que dice el texto occidental en el verso 24 del capítulo 24 de Hechos. Dice así: Félix vino con su esposa Drusila, que era judía, que pidió ver a Pablo y escuchar la palabra, y escuchar su palabra, deseando por lo tanto complacerla. ¿Quién? Félix, su marido, hizo comparecer a Pablo. ¿Entendió? ¿Escuchó? Ese texto latino o texto occidental relata, describe el verso 24 y dice unas cosas que no dice la Reina Valera, y es que según este texto hubo una inquietud en Drusila por ver y escuchar a Pablo, y entonces su marido Félix la complació. De todas maneras, sea lo uno o sea lo otro, o sea ambas relatos veraces, que había interés en cada uno de ellos. Lo cierto es que esta pareja perversa, que vivía en concubinato, inmoral, como dijo alguien, son atraídos ahora, en este verso 24, al Evangelio, como la polilla es atraída a la luz. Dicen algunos intérpretes, hacen esa comparación de este momento. Como la polilla es atraída a la luz. Y precisamente la luz es la que repele las tinieblas. ¿Y por qué este intérprete relaciona a Félix y a Drusila como si fuera con una polilla? Porque la polilla es un animal, y en realidad ellos reaccionaron mal, como vamos a estudiar. Félix rechaza el Evangelio, maquina cosas perversas contra Pablo, lo deja preso 2 años, y al parecer Drusila, después de que Pablo les predicó lo que vamos a estudiar, terminó hablando mal de Pablo e influyendo perversamente contra él, con su marido, con Félix. Dice el verso 24: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. Mire, aquí algunos analistas estudiosos interpretan la palabra viniendo Félix con Drusila, su mujer, como si Félix hubiera estado ausente de Cesarea y entonces hubiera regresado en ese momento a la ciudad y hubiera ido con su esposa a visitar a Pablo. Pero según el contexto, no es lo natural. La interpretación natural es entender esta palabra viniendo como que tanto Félix como Drusila abandonaron el palacio, la mansión del gobernador Félix, donde se encontraban, el lugar de residencia de Félix, y fueron después al lugar donde Pablo estaba custodiado, es decir, a un apartamento en el pretorio de Herodes. Amén. Ahora, ¿qué pasa después? Observe el verso 24. Después que viene Félix con Drusila, su mujer, llaman a Pablo, dice que llamó a Pablo. Se supone que lo que quiere decir el texto es que Pablo ordenó a los oficiales, a los centuriones, que trajeran ante él a Pablo. Él era el gobernador. Pablo era el que tenía que venir donde él, no él ir al presidio donde estaba detenido Pablo.
Entonces, ¿para qué lo llamó? Para oírlo predicar el Evangelio. Como dice el versículo 24, oírlo acerca de la fe en Jesucristo. Ahora, esto nos enseña bastante, amado. Cómo describe, o sea, la forma como describe Lucas aquí el Evangelio. La fe en Jesucristo. ¿Qué nos enseña esa frase? Como la fe en Jesucristo es una fe objetiva, real, verdadera, palpable, entonces esto nos muestra que Lucas aquí no insinúa, ni siquiera insinúa que Félix y Drusila hayan demostrado en algún momento una fe de ellos al Evangelio, es decir, una fe subjetiva, una fe personal. Eso es lo que nos demuestra la forma como habla Lucas, como define el Evangelio, la fe en Jesucristo. No habla de la fe de Drusila o de Félix en Jesucristo, que es otra cosa. Ahora, aquí quiero quedarme un rato en estos minutos finales, y es hablar algunos relatos biográficos de Drusila, porque Pablo les va a predicar a ellos de la moralidad, del dominio propio, de la justicia de Cristo, del juicio final. Y entonces es necesario saber que esta no era una mujer cualquiera. Drusila, con quien Félix vivía en concubinato, no estaban casados, era la hija menor de las 3 hijas que había tenido Herodes Agripa I. Herodes el Viejo, el llamado Herodes Agripa el Grande. ¿Cuáles eran esas 3 hijas? Mariane, Berenice y Drusila. Drusila era la menor de las hijas de Agripa I, del rey, hija de un rey idumeo. El padre de Drusila, escuche, hermano, lo que le voy a decir. Esta mujer venía de una descendencia asesina. El bisabuelo fue un asesino, el abuelo fue un asesino, el tío fue un asesino, el papá fue un asesino. ¿Por qué? Lo dice la Biblia, hermano. El padre de Drusila, Agripa I, había hecho asesinar al apóstol Jacobo, Santiago, Hechos capítulo 12. Su tío abuelo, Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, había hecho dar muerte a Juan el Bautista. Su bisabuelo, Herodes el Grande, había hecho matar a todos los niños de menos de 2 años en Belén y había mandado asesinar a una de sus esposas, Mariane, que había sido de la raza de los macabeos, era judía, y mandó matar al mismo bisabuelo de Drusila, Herodes el Grande, además de matar a una de sus esposas, Mariane, la judía, a los 2 hijos que había tenido con ellas, a sus propios, a los hijos de su misma bisnieta, perdón, a los hijos de su propia esposa, o sea, a sus hijos, a los hijos propios de él, eran Aristóbulo y Alejandro, los 2 hijos que tuvo Herodes el Grande con Mariane la judía. A ellos 2 también los mató. Hombre perverso, hermano. Drusila fue no la primera mujer de Félix, ni la segunda, fue la 3ª mujer de Félix. Y precisamente 2 de sus esposas de Félix se llamaron Drusila. Drusila, la romana, fue una de las 3 esposas de Félix que se dice que era hija o sobrina de Marco Antonio, del general romano Marco Antonio, con Cleopatra, figúrese, la princesa egipcia. Esa fue una de las esposas de Félix, hija de ellos o sobrina. Y la que está mencionada aquí en este pasaje, que era judía, también llamada Drusila. Mire, escuche,
Se dice que cuando Drusila, bendito sea el Señor, se presenta aquí, ahora en el verso 24 ante Pablo, no había cumplido 20 años, era una jovencita y ya había tenido varios maridos. Cuentan los historiadores antiguos, amados, que cuando Drusila era una niña de 6 años, fue prometida, bendito el Señor para siempre, seguramente por su padre, Antipas I, al príncipe, bendito sea el Señor, heredero del rey Antíoco de Comagene, al hijo de él, un rey de Asia Menor, llamado Antíoco de Comagene. Fue prometida teniendo 6 añitos por su padre a este príncipe heredero. Pero el matrimonio, dice la historia, que no se formalizó. ¿Por qué? Porque el futuro novio no quiso circuncidarse, no quiso convertirse como judío, que era la condición por la cual se la dieron. Entonces, cuando ella creció, porque se prometía niñita, pero se casaban ya cuando ella era adolescente. Entonces, el hermano Agripa II, el rey Agripa II, hijo de Agripa I, el padre de Drusila, el hermano que era mayor que Drusila, cuando Drusila tuvo 14 años, 8 años después, que no quisieron dársela al rey heredero Epífane, el rey heredero del rey Antíoco, el príncipe heredero del rey Antíoco de Comagene. Entonces, 8 años después, cuando tiene 14 años Drusila, el hermano se la entrega en matrimonio al rey Asis o Asisus de Emesa. Emesa, ¿qué era Emesa, hermano? Era un pequeño estado, un pequeño reino sirio, ubicado al norte de Damasco. Esa ciudad, ese reino, Emesa, es lo que hoy corresponde a la ciudad de Homs, en Siria. Ahora, esto no queda aquí. Duró viviendo con este rey Asisus de Emesa 2 años, de 16 años hasta cuando cumplió 18. Y cuando ella cumple 18, dice la historia que Félix se enamoró perdidamente de ella, de la esposa de otro rey, y usó a un mago de Chipre y lo envió a donde ella. Tal vez le echaron brujería y habló con ella y le dijo que Félix quería ser la esposa de ella. Le dijo el mago intermediario, y que él iba a darle lo que no le había dado su esposo. ¿Qué hizo esta mujer? Siendo judía, hermano, abandonó a su esposo y se fue con Félix. Aleluya. Ahora ella se presenta con su concubino, con Félix, delante de Pablo. Mire todo el recorrido para entender quién era esta mujer. Aleluya. Vamos a continuar. Pero ya, para terminar, dice la historia que esta mujer, Drusila, le dio un hijo a Félix y lo llamó Agripa, y que este hijo murió durante la erupción del volcán Vesubio en Italia, en el año 79 después de Cristo. Vamos a estudiar todo lo que Pablo le predica a esta parejita, que usted ya le está conociendo la calaña, desde el programa próximo.